Somos participantes de alrededor de 20 países. Ha habido bastante interés por este nuevo webinar. Nosotros ya habíamos hecho uno anterior que tenía que ver básicamente con la operación de los drones y la regulación aeronáutica desde el punto de vista de aviación. Ahora este nuevo webinar tiene un sentido distinto y lo que busca es entregarles a ustedes información valiosísima sobre las contramedidas del uso malicioso de drones, es decir, los antidrones. Nuevamente, muy bienvenidos. Como siempre, nuestras normas de buena convivencia para este webinar: vamos a silenciar los micrófonos, apagamos las cámaras, el chat va a estar siempre activo para que cualquiera de los expertos, Juan Carlos Müller o Jorge Naranjo, quien no esté exponiendo, pueda contestar a través del chat, y si no, tenemos el tiempo previsto para poder responder a sus preguntas de manera personal a través del webinar. Esto va a quedar grabado para su información y lo puedan compartir con quien ustedes estimen conveniente. Lo mismo, la presentación también la vamos a entregar en formato PDF. Como les había comentado, la idea es poderles dar a ustedes información valiosa sobre medidas y contramedidas respecto de los sistemas antidrones. Esto para prevenir asuntos relacionados con el ámbito social, que pueden ser errores del operador o situaciones de fallas de los propios drones que son no intencionales, como evidentemente la posibilidad de que los drones puedan ser usados de manera maliciosa, es decir, bajo interferencia ilícita a nuestra operación de aeronaves, o simplemente atentados totalmente ilegales y terroristas. Como siempre, vamos a generar una exposición y un análisis de cada uno de los temas, y luego vamos a escuchar sus preguntas y sus opiniones. Vamos a grabar el webinar, que dicho sea de paso ya se está grabando, y vamos a distribuir toda la información con todos aquellos que nos entregaron sus mails para poder compartir todo lo que tenemos para ustedes. Hemos iniciado a la hora que habíamos previsto, 18 horas de Chile, 22 GMT o hora universal. Las exposiciones en orden. Primero vamos a tener la evolución de los drones, y esto es algo básicamente muy rápido, y su impacto en la seguridad, que lo voy a tener yo a mi cargo. Luego los componentes básicos de detección y mitigación de drones, que va a ser expuesto por Juan Carlos Müller. Y finalmente la industria de los antidrones, soluciones y casos emblemáticos. Vamos a ver casos reales para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando en realidad con el uso malintencionado de los drones. Vamos a escuchar sus preguntas y finalmente las conclusiones y el cierre. Queremos agradecer a la empresa Fejurón. Ellos son los especialistas que accedieron a nuestra invitación para este webinar. Ellos son los expertos, así que lo vamos a escuchar. Esta es una empresa que se dedica específicamente a la gran tecnología, con una trayectoria muy reconocida a nivel internacional. Representan a muchísimos tipos de equipamiento, así que ellos mismos les van a explicar, tanto Juan Carlos como Jorge, lo que hacen, y en especial, obviamente, la participación de ellos en su tema específico. Como les comentaba, yo les voy a hablar sobre lo que es el ámbito genérico para ponernos en contexto, y después ya Juan Carlos y Jorge van a trabajar los temas específicos, técnicos, como ellos lo saben hacer. Jorge Naranjo es emprendedor, especialista en sistemas de información, es un experto en marketing y es el facilitador comercial para el grupo Fejurón. A su vez, Juan Carlos Müller, él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. No nos vayas, Juan Carlos, a confundir con todo eso que sabes. No uses cosas técnicas, que nosotros somos unos simples mortales. Así que con toda su sapiencia de ingeniero, Juan Carlos nos va a ilustrar con referente a los temas antidrones. Y yo
Voy a hablar, como ya les comentaba, de la evolución de la industria de los drones y su impacto en la seguridad. En el webinar anterior habíamos dicho que los drones estaban ocupando también el espacio aéreo que ocupan las aeronaves militares, que ocupan las aeronaves civiles, las aeronaves comerciales y, por supuesto, aeronaves tripuladas y no tripuladas. Por lo tanto, el espacio aéreo estaba definitivamente comprometido y expuesto también por estas aeronaves no tripuladas. ¿Qué ha pasado con esta operación de drones? La parte de regulación la vimos muy bien con los expositores que estuvieron en el webinar de drones, pero lo que podemos observar es que sigue este crecimiento acelerado, como yo dije en algún momento, un crecimiento exponencial. Prácticamente gran parte de los trabajos aéreos que nosotros hacíamos con aeronaves de ala fija o aeronaves de ala variable están siendo ejecutados por drones, por empresas comerciales y pilotos experimentados que son capaces de realizar todos estos trabajos aéreos que antes lo hacíamos con aeronaves tripuladas. También se ha incrementado el uso recreacional. Hay mucha gente que está utilizando los drones como hobby y por lo tanto esa gente que utiliza los drones de manera recreacional, por supuesto que no son grandes expertos en el tema aeronáutico y eso significa que empieza a haber un incremento de operadores sin experiencia aeronáutica. Todo esto que está sucediendo nos deja claramente con una exposición para el sistema de aviación civil, donde se nos introducen una serie de nuevos peligros que generan nuevos riesgos y, por supuesto, estos peligros tienen que mitigarse para la operación segura de todas las aeronaves. Pero también existe la posibilidad de que haya una consecuencia de lo que le llamamos seguridad de la aviación. Y esto tiene que ver exclusivamente con la interferencia ilícita. Y por lo tanto, pueden ser utilizados estos drones también para influenciar en la operación de aeronaves generando ilícitos. El espacio aéreo es ocupado por estos drones y por supuesto que comprometen esa seguridad operacional y esa seguridad de la aviación. Tenemos entonces nosotros, como miembros del sistema aeronáutico, por supuesto, prevenir el accidente aéreo. Y hoy día el accidente aéreo son accidentes ya sea con aeronaves tripuladas o no tripuladas. Entonces, tenemos que prevenir el accidente aéreo y tenemos que proteger nuestro espacio aéreo y nuestras operaciones de interferencias ilícitas. La seguridad en aviación, en general, tenemos dos grandes e importantes anexos. El anexo 17, que se denomina seguridad, y es la protección de la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilícita. Todo lo que tenga que ver con sabotaje, todo lo que tenga que ver con generar un accidente de aviación por un acto ilícito, obviamente debe ser debidamente analizado para evitar su recurrencia y para eso tenemos una serie de medidas que están establecidas en el anexo 17 y que todos los estados que son signatarios del Convenio de Chicago, que son parte de la OASI, tienen que observar. Nosotros como operadores aéreos tenemos que observar los aspectos de seguridad en nuestra operación y el Estado, a su vez, tiene que observar todas las medidas de protección frente al acto ilícito en relación a lo que es la actuación en el propio Estado. Y luego tenemos el anexo 19, y el anexo 19 tiene que ver con la gestión de la seguridad operacional. Esto no tiene nada que ver con ilícitos, esto tiene que ver con actos sociales, es decir, errores humanos, fallas de las máquinas, debilidades en nuestro sistema de gestión, etcétera, que pudiesen producir un accidente aéreo y que nosotros tenemos que incorporar
las medidas que sean suficientes para mantener ese tipo de riesgo bajo control. Aquí tenemos la definición de los dos tipos de seguridades que utilizamos en aviación. Seguridad, nombre solo. Muchas veces se conoce como seguridad de la aviación o Aviation Security, AVSEC. Y esto es la protección frente al acto ilícito, pero la protección de las operaciones aéreas, para que no se vayan a producir accidentes aéreos por actos ilícitos. Y luego tenemos la seguridad operacional, que es el estado en el cual los riesgos asociados a las actividades de aviación obviamente están debidamente controlados. Pero esto en esencia tiene que ver con la aviación, es decir, con la operación de las aeronaves civiles. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy día? La tecnología, que hoy día es una tecnología de ciencia ficción, verdaderamente, ¿no? Estamos como en la película de la Guerra de las Galaxias, una tecnología de gran innovación y una tecnología tremendamente accesible. ¿Qué es lo que ha generado? Ha generado que, por supuesto, hoy en día tengamos la posibilidad de acceder a drones con gran capacidad operativa y, nuevamente, como había ya mencionado, un aumento exponencial del uso de estos drones. Eso quiere decir de que no solamente nuestro espacio aéreo y la aviación civil internacional es la que pueda estar afectada por drones que se usan contra actos ilícitos o cometiendo actos ilícitos. Los drones también, desde el punto de vista antisocial, no solamente están atentando contra el espacio aéreo, sino que pueden justamente atentar contra nuestra privacidad, atentar contra infraestructura crítica, atentar contra, por ejemplo, oleoductos o sistemas de telecomunicaciones, y en fin, una serie de infraestructura crítica que nos dejaría muy vulnerables y muy afectados si es que estos drones llegan a culminar su misión antisocial. Entonces, desde ese punto de vista, en las exposiciones, tanto de Juan Carlos como de Jorge, nos van a dar a entender aquello que está referido no específicamente a la protección del espacio aéreo, sino que además está vinculado con la posibilidad del uso de estos drones frente a todo tipo de infraestructura, incluyendo nuestra privacidad personal. Nuevamente, muy bienvenidos a nuestro webinar y ahora los dejo en manos de Juan Carlos para que nos explique los componentes básicos de la detección y mitigación de drones. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que Juan Carlos pueda ingresar. Valga la redundancia, en poco tiempo tratar de explicar a grandes rasgos de qué se trata esto que José tuvo la amabilidad de explicar ya muy bien, me dejó con pocos temas como para profundizar, lo que él llama ciencia ficción. Bueno, algo hay, pero lo veremos. Bueno, más o menos ya hilvanando con lo que decía José, los drones se utilizan para hacer tareas muy importantes y cada vez más, pero también, como todas las cosas, son utilizadas para el mal o para hacer daños. Los factores por los cuales se utilizan con tanta facilidad este equipamiento son los que están ustedes viendo en pantalla y que José también tuvo la referencia de explicarlos. Bajo costo y facilidad de acceso al equipo. Los sistemas de radio son cada vez más potentes en cuanto a la comunicación dron-piloto. Los sistemas de GPS vienen con muchas alternativas y opciones como para poder orientar, llevar al dron, hacer tareas preprogramadas, retornar a su punto de salida. Ya veremos algunas de esas capacidades. Cada vez levantan más peso, lo cual eso es importante.
hablando siempre de un tamaño similar. Por supuesto, también han ido creciendo en cantidad de motores y en tamaño. Lo que en general portan para hacer esos actos, estamos hablando de cámaras, de explosivos, de armas de fuego, drogas, etcétera, lo que ustedes puedan llegar a imaginar. Digamos que estos eventos no son nuevos, ni tampoco han ocurrido masivamente en nuestra región, en nuestras regiones, pero sí han ocurrido. Y lo vamos a ver, algunos de ellos, y hay abundante información todos los días en páginas determinadas, donde queda claro esta problemática. No estamos vendiendo miedo, estamos transmitiendo posibilidad. Esto sería una manera de sacar una especie de obra social. Preveo para el momento que ocurra. Esto es simplemente para dar una idea de los pesos que fueron transportando los drones y que pueden transportar cómodamente armas. Básicamente es un ejemplo, 10 litros de algún líquido o gas, no va a pesar 10 litros de gas, pero de líquido sí. Jammer para producir interferencia o captar información, interferir redes. Cámaras fotográficas y de video de todo tipo, y hasta 15 kilos de una carga útil, hablemos de explosiva en este caso. Los objetivos. En general, estos drones como usados como herramienta son utilizados para ataques terroristas u operaciones especiales. Lo que normalmente es un blanco que reporta algún beneficio importante o hace algún daño importante a la sociedad o beneficio importante a quien lo utiliza, en general a los terroristas. También hay gente que comete accidentes por imprudencia, por querer sacarle una foto a un avión en forma cercana, por volar bajo, por pasar cerca de alguna línea de alta tensión, en fin, una cantidad de cosas que ustedes se pueden imaginar que estas maquinitas voladoras realizan. Bueno, el segundo punto sería la importancia de un tema de video análisis a través de imágenes, que vamos a ver después para qué sirven, aunque se lo pueden imaginar. Recolección de información, muy importante para las rutinas que se pueden llevar a nivel de seguridad, seguimientos, hábitos y otros detalles de suma importancia para planificar algún hecho de violencia. Los traslados de droga están extremadamente de moda, sobre todo en zonas fronterizas, hacia cárceles. Introducir drogas en las cárceles es uno de sus principales usos, y el transporte para tratar de superar los controles que pueda haber por tierra. Ataques terroristas contra civiles. Cuando hablamos de esto, hablamos normalmente de manifestaciones o conjuntos de personas de la sociedad civil que por algún motivo étnico, religioso, político, lo que fuera, se han concentrado en algún lugar, y el dron en ese sentido es un arma muy letal, digamos, para atacar esas situaciones de desprotección total. Bueno, los asesinatos son un poco más del mundo de la guerra, del Medio Oriente. En Estados Unidos han ocurrido también, bueno, en Rusia también. Hay varios que no se publican o no se conocen. Los riesgos. Un poco a la vista, ¿no? Exagerando un poco el modelo, aquí tenemos un transporte importante de dinamita, los lanzallamas utilizados en las aeronaves, en este caso mostrando cómo quemar una línea de alta tensión o de media tensión. Acá lo vemos con pequeños cohetes, para no llamarlo misiles, pequeños cohetes, que el dron puede llevar y disparar a distancias no muy grandes, pero suficiente como para no ser advertido
fácilmente. Ataques directamente con el dron a las personas, o sea, impactos, en este caso con recuperación del dron. Drones espías completos, llenos de cámaras, llenos de sensores de todo tipo para poder tomar toda la información posible. Hablando de los enjambres, o en realidad en su similitud con los pájaros, las bandadas de drones, que pueden ser desde muchos en los grandes festivales de iluminación que se hacen en distintos lugares del planeta, donde participa un gran número de drones controlados en forma automatizada. Y bueno, como vemos al final, tenemos el típico reparto de droga, que puede ser de muchas maneras. Esta es una. La otra, como las armas, pueden ser, Jorge después lo va a explicar un poco más, introducidas con mucha precisión por ventanas de cárceles o sistemas penitenciarios. Simplemente es un pantallazo, ¿sí? Hay muchas aplicaciones adicionales y algunas que no, por supuesto, no nos imaginamos y ustedes seguramente las conocen mucho más que nosotros. Bueno, el problema, ya he contado cómo la herramienta se desempeña, la herramienta funciona, o cómo la podemos hacer mal funcionar o ser utilizada para acciones de violencia. Nada a los fines de enumerar, nada más, espectáculos deportivos son un blanco muy importante por la cantidad de público y por la difusión mundial que tienen este tipo de espectáculos. En ellos también los espectáculos artísticos, aeropuertos, lo que hablábamos de las manifestaciones civiles, puertos, algunas de las principales objetivos que suelen utilizar para dañar estos puntos. Bueno, vamos a hablar un poquito así rápidamente de las características, sin entrar en detalles técnicos o tecnológicos, para dar un panorama que muchos ya lo deben saber. Las bandas de frecuencia utilizadas por los drones comerciales, aproximadamente a nivel mundial en un 96% de los casos, van a tener 2 o 3 cosas en común. Utilizan las frecuencias de Wi-Fi para comunicarse piloto, control remoto con el dron, la banda de 2.4 y 5.8, tan conocida de los Wi-Fi. Naturalmente utilizan sistemas de navegación por GPS. Y el otro involucra el tamaño o la magnitud de la operación que se piensa realizar para poder justamente tratar de violar a los sistemas antidrones. Básicamente se trata de salir de las bandas de Wi-Fi, ir a otras bandas, o cuando son aviones de ala fija o drones de ala fija que van a recorrer mayores distancias, ya veremos a continuación cómo sigue creciendo el número de frecuencias y en el orden de frecuencias bajando la frecuencia para cubrir mayor distancia. También tenemos que tener la posibilidad de tener un control remoto para la carga útil. O sea, tengo que llegar al lugar y imaginar de qué manera voy a detonar esa carga, si es que esto es lo que estoy buscando. O voy a activar una cámara, o voy a liberar un gancho, en fin, alguna de los movimientos que necesite hacer con la herramienta que está transportando el dron. Típicamente en las bandas, como ustedes verán, celulares. Y las otras, el mismo caso. Si la operación va a ser de una importante magnitud, yo al menos utilizaría otras frecuencias. Pero
ya es una operación muy particular, hay que hacer modificaciones en los drones, y eso es otro tema. Por supuesto, los sistemas de antidrones, que es lo que estamos armando en este momento, en el concepto, también evolucionan y también se preparan para defender los objetivos de la manera que puedan imaginar cómo llegar los que van a los atacantes, ¿verdad? Bueno, habiéndole robado este gráfico a un amigo que tuvo la amabilidad de gestionarlo, te mando un saludo. Son dos gráficos de torta, uno simple, lo acabamos de decir, 95 contra 5, y en el otro ya empezamos a ver una separación mayor, Wi-Fi de 2.4, 5.8, esto es un 31%, un 31%, un 31%, de 1000 a 2000 MHz, o de 1 giga 2. Y después 1.3, aproximadamente un 2%, todos más o menos están en 2%, 900 MHz, 433 y 72 MHz. Estas son siempre las comunicaciones piloto-dron, dron-piloto. Vimos todos los problemas, vimos todos los daños y vimos ya una parte, digamos, de las bandas de frecuencia más utilizadas en los drones comerciales. ¿Cuál es la solución a todo esto? Desde ya hay varias, pero la que más se están utilizando, el principio es el mismo. Yo tengo que estar monitoreando el espacio aéreo de alguna manera. Lo escucho por audio, ¿sí? Lo escucho por radiofrecuencia, ¿sí? Lo miro, sí. Y lo puedo localizar también de una cuarta manera que ahora lo vamos a ver. Básicamente es los sentidos que tenemos, no todos, pero no lo podemos degustar. Pero es eso. Esto lo tenemos que hacer con máquinas. Esto nos va a ayudar a la detección del ingreso de un dron a un área determinada. A partir de que he detectado, he localizado, he ubicado un dron en el espacio que he decidido controlar o que es de mi interés que no vuelen este tipo de aparatos por cualquier motivo, tendré que tomar las acciones necesarias para neutralizar esa actividad de agresión que está llevando el dron hacia un blanco. En grandes rasgos y como un panorama general, la solución es producir una burbuja, ahora que está tan de moda, una burbuja de protección donde el dron en principio no puede ingresar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de rebotarlo al dron. La primera gran posibilidad es que no entre y no cause daño. O necesidad, la primera gran. Una vez que hemos imaginado que vamos a lograr esto, vamos a analizar ahora qué tipo de acciones podemos tomar, analizando previamente o mirando previamente que vamos a necesitar un servidor adecuado, un software de integración, que va a llevar todo tipo de información, al cual se van a conectar todos los sensores que ya vamos a ver un poco más adelante, pero que en grandes rasgos los hemos enunciado, y que va a servir para coordinar toda esta información y presentarla de una manera amigable o tomar decisiones en forma automatizada que previamente hemos determinado. O sea que los sistemas pueden ser atendidos o no atendidos. Ya entraremos luego, y Jorge va a explicar en mayor detalle, porque cada proyecto, y esto sí lo tenemos que tener en cuenta, cada proyecto es distinto a otro. Cada proyecto debe ser analizado, debe ser claramente parametrizado para no poner ni de menos ni de más. No estamos hablando de elementos muy baratos. Entonces tenemos que cuidar esa relación costo-beneficio.
Bueno, para la parte de detección, como habíamos dicho de alguna manera, lo vamos a hacer en radiofrecuencia, en las distintas bandas que ya vimos. Cámaras podemos usar de todo tipo, pero fundamentalmente las que más se usan en la vía espectral, veo color o blanco y negro. Utilizo cámaras térmicas, que son muy importantes, o utilizo elementos con IR para poder conseguir captar la luz infrarroja que le voy a enviar y voy a esperar la respuesta o llegada, o la que produzca el propio objeto. Detectores de audio. Y por último, los radares. Hasta ahora estamos escuchando y en todo caso emitiendo algo en el espectro infrarrojo. Ahora, y por uno de los temas más importantes que se hace esto, digamos que es el vuelo punto a punto, sin comunicación con piloto y con parámetros con posiciones geográficas determinadas. El dron va a salir del punto A y va a ir al punto B, y en el punto B yo puedo programar una decisión de que suba, de que baje, de que se estrelle, que haga algo. Lo que nos permiten los radares, que emiten una señal, es lo que ya saben: ir, tocar, encontrar al elemento y escuchar la señal que retorna. Bueno, José, has visto que lo estoy explicando todo muy elementalmente, pero espero que esté todo bien. Todo muy bien, Juan Carlos, muy bien y muy ilustrativo. Como yo te lo dije en un principio, no tenía la más mínima idea de todo esto. Ahora te voy a sorprender más todavía. Estos radares son más complejos de hacer, fueron más complejos de resolver, porque no es lo mismo ver un objeto grande, estamos hablando en grandes rasgos, ¿no? Por supuesto, un objeto grande que ver un objeto tan pequeño como un dron, a 5, a 8, a 3, a 25, y en este momento ya hay hasta 80 kilómetros para poder detectar un dron. ¿Cuál es el problema? En general tienen gran cantidad de material no metálicos, plásticos, fibras de vidrio, bla, bla, bla. Y lo que tenemos de metal es su batería. Lo que tenemos de metal son partes de sus motores. Podrá haber algo más, pero es lo único que nos va a permitir, que nos va a ayudar a que la señal radioeléctrica que el radar está enviando para interrogar el espacio rebote, vuelva y me lo ubique. Pero se hacen únicamente imprescindibles los radares para este tipo de operaciones cuando justifica tenerlo. ¿Por qué? Porque más o menos el costo de un buen radar 360 grados es equivalente a todo lo que vamos a gastar en el resto del sistema. Más o menos. Digamos un 60-40 de radar, dependiendo de la distancia que necesitemos de radar. Pasamos a la neutralización, la etapa dura. Bueno, los clásicos jammers o generadores de frecuencias de diferentes potencias. Naturalmente, estos jammers van a estar en las bandas en las que el dron opera. Wi-Fi, 2.4, 5.8, y van a emitir señales en los rangos de las señales de GPS, siempre, salvo en algunos casos muy particulares que ya hablará Jorge al final, de manera de ensordecer o poner una señal más grande que la que pone el piloto sobre el dron, o poner una señal más grande que la que pone el satélite sobre la antena del dron en el GPS. Los satélites, porque evidentemente hay distintos modelos de drones y también distintos modelos de GPS en cuanto a la cantidad de satélites que están escuchando para dar una mayor precisión en la posición del objeto. Drones cazadores, caramba, con escopeta no, con mallas, ya lo vamos a hablar. Los mini misiles, quizá el nombre queda muy grande, pero bueno, en definitiva los son. O los drones suicidas, ya entraremos en detalle.
Y por último, por anteúltimo, pero para mí lo último maravilloso, digamos, desde el punto de vista de guerra, el cañón láser, dedicado al tema drones. Los hay también, pero estos tienen la particularidad, de nuevo, de un haz muy concentrado, sobre un objeto muy chico, obviamente con menores requerimientos de potencia que pegarle a un avión grande o a un dron de combate. Y lo que decíamos de la toma de control automatizada del dron por parte del que ejerce la defensa, estamos en neutralización, no olvidemos el título, lograr tomar el control del dron desplazando al piloto o sacándolo al sistema del vuelo no tripulado o del vuelo punto a punto por coordenadas geográficas. Bueno, empezamos a mirar un poquito, a ver, software, así en un vistazo. En general, buenos procesadores, buenos computadores, si son de uso móvil, como el caso que estoy marcando aquí, IP69 para arriba, más o menos, o sea, estamos hablando de equipamiento bajo normas 1000, en algún caso, o en otros, simplemente con las especificaciones electrónicas o de requerimientos de memoria o procesador que hagan falta y no una mecánica tan robusta como puede ser la que estoy exponiendo acá. Tenemos sistemas que trabajan 2D, disculpen la afonía, perdón. Sistemas 2D, sistemas 3D para territorios planos y algunos especializados, también 3D, para territorios escarpados, montañosos, y en fin. Los más utilizados hasta el momento son los 2D. El 3D aporta mucha mayor información para hacer un ataque mucho más selectivo y con menor nivel de daño a los otros sistemas que puedan funcionar en Wi-Fi o tengan el GPS. Daño me refiero a que se me cortó un enlace, quedó interferido un enlace de Wi-Fi, o varios, o decenas. Se perdió el celular, perdió el GPS, si hay torres de comunicaciones celulares cercanas, en fin. Todo lo que vaya a entrar en esos espectros de frecuencia, por hoy se ven afectados. Ya están en prueba jammers que generan alguna de las frecuencias en las cuales se está comunicando vía Wi-Fi o no, o en otra, el piloto con el dron. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando hablamos de Wi-Fi, estamos hablando de una banda que tiene N frecuencias, ¿sí? Y ahí se realiza lo que se llama frequency hopping, o sea, va saltando hasta que encuentra un canal vacío. Y ahí se empieza a comunicar. Bueno, los jammers van a hacer algo parecido, van a detectar en qué canal que estaba vacío está la comunicación de ese dron y van a interferirlo ahí y después lo van a seguir para donde él viaje. Todavía no están disponibles, están en prueba. Coberturas típicas. Y ya vamos a ir acelerando un poquito porque se me termina el tiempo. Coberturas típicas. Como bien decíamos, esto puede llegar por diseño del sistema, que es lo importante. No sé, si quieren, podemos cubrir un área de 200 kilómetros, no sé, por 50 de ancho, por 100, por lo que quiera. Todo dependerá de la cantidad de estos sensores que yo distribuya en esa área y los comunique con el sitio central. Pero digamos, típicamente una instalación para un determinado predio industrial, una fábrica importante de lo que sea, típicamente. Los aeropuertos son típicos y ahora lo vamos a charlar, pero tienen otras distancias que cubrir. Típicamente un radar va a cubrir en el orden de los 5 kilómetros. Estamos hablando de precios razonables allí. Las cámaras en el orden de los 3 a 4 kilómetros.
podemos poner cámaras de menor distancia si es nuestro interés. Recordemos que todo esto que estoy nombrando hasta aquí es para detectar la presencia del dron. Y los sensores de radiofrecuencia, típicamente entre 3 y 4 kilómetros, es lo normal. Porque entonces lo voy detectando de afuera hacia adentro, en toda esta área hasta la línea azul. Todavía no tomé ninguna determinación, lo ubiqué, identifiqué el dron, sé su marca, sé su modelo, sé otros detalles que necesita, que se toman del dron en sus emisiones, que me permiten saber la posible carga que tiene, el portar, qué es lo que puede hacer, lo tengo identificado. Y en muchos casos, bueno, en casi todos, perdón, me sirve para poder tomar después lo que hablábamos antes del control del dron. Porque ya conozco marca, modelo y serie o año de producción y ya puedo tomar el control del dron. Y por último, el jammer que estamos mostrando acá, ya que empezamos a verlo con el radar a 5 kilómetros, lo completamos con la radiofrecuencia 3, con el video, perdón, 4 o 5 kilómetros, 3, 4 kilómetros, dependiendo de la topografía del terreno, y con la radiofrecuencia en 3 kilómetros y triangulando o no, en general cuando triangulo ubico exactamente las coordenadas, voy a utilizar el jammer. El jammer puede ser fijo móvil, todo puede ser fijo móvil, pero me refiero, el jammer, lo importante es saber si vamos a diseñar, como en este caso, un sistema omnidireccional, o vamos a usar un jammer, como en este caso que lo estamos mostrando, que es un jammer que va a recibir las coordenadas que le dieron los otros sistemas, el radar, la radiofrecuencia, la cámara, y va a girar a la posición exacta predeterminada con antenas cuyo lóbulo de radiación es más chico, más pequeño, y entonces va a afectar menos en los alrededores y va a concentrar su energía en el ángulo donde tiene que poner toda la potencia para poner sordo al dron. Lo podemos decir más, pero no vale la pena, me van a retar. Bueno, detección, típicamente es esto. Veamos rápidamente. Radar, 360 grados en forma simultánea, 4 antenas, 120 cada una. Va a tener superposición a propósito y después componeremos la imagen. Radar fijo. No quiere decir que no lo pueda usar en forma transportable también, pero quiero decir que está siempre fijo. Al contrario de que este gira y recorre los 360 grados, es transportable, es más chico, es más práctico. Su contra, y bueno, cuando está mirando a un lado no ve la espalda, pero su velocidad de rotación permite que sean pocos segundos los que quedo sin ver un sector. Y en pocos segundos, a las velocidades que manejan los drones, no voy a tener un problema severo, sobre todo que estoy buscando un objeto a 3, 5 kilómetros. Prismáticos. Prismáticos con la parte térmica y la parte infrarroja. Emite y recibe en infrarrojo. Y después acá compone las dos imágenes. Después tiene todo un sistema de programación, memoria, grabación, todo lo demás. Después más adelante mostraremos alguna imagen de ello. Hay muchas formas, pero este, por ejemplo, es un sistema de micrófonos que están conectados a una unidad que después conjuga toda esta escucha, la ordena para tener una orientación de dónde viene y la transmite. Esta es una gran cámara térmica, como verán, ¿sí? Que se utilizan cuando yo compongo un campo o un área grande donde vamos a realizar la detección. Entonces, a criterio del diseño, utilizaré estas cámaras solo térmica, solo cámara color o blanco y negro, o estas cámaras comandadas que giran 360 grados en horizontal y 360 grados en vertical. Con lo cual, estas cámaras ya están recibiendo, en principio, la información, por ejemplo, del radar,
siempre a través del software que habíamos visto al principio, de hacia dónde tienen que empezar a mirar y qué aproximación tienen que hacer para poder determinar qué tipo de carga, si es visible, está trayendo ese dron. Si solo cámaras, si se pueden ver explosivos, bueno, son de grandes zoom, 100, 200x en digital, 50, hasta 50 en óptico. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, este es un detector de radiofrecuencia, un receptor de radiofrecuencia multibanda, como lo es este que tenemos aquí. Este tiene un radomo superior y permite desde aquí mismo tener comunicaciones vía celular para que se interconecte al sistema vía internet. O sea, para poder integrarse y llegar al software, al software central. También tiene un GPS para dar su posicionamiento, dónde está en ese campo que hemos diseñado, y si está en un solo lugar, está en un solo lugar. No hace falta mucho más. Después tenemos acá unidades que son completas, pero me interesaba mostrarlas. Vamos a ver esta primero. Esto lo llamamos robot. ¿Qué tiene él? Él tiene un radar en la parte superior. Tiene las dos cámaras como si fueran estas, pero alrededor de donde está la electrónica de control y los servomecanismos para mover todo esto. Tiene toda una cantidad de paneles para escuchar radiofrecuencia como si fueran pero más directivos. Y después tiene en su parte inferior los jammers de radiofrecuencia, que utilizarán antenas direccionales de este tipo o omnidireccionales de este tipo, ubicadas de la manera que fuera. Normalmente van en torre, en forma vertical, bla, bla, bla. Esta es una interesante antena combinada con cámaras fijas que cubren 120 grados cada una. Esta antena, cuando la veamos, se ve más en detalle, es una antena muy interesante porque arriba, como la ven acá, es esférica, ¿sí? Es una semiesfera, que tiene compartimientos de antenas que cada una tiene un lóbulo de hasta 2 grados para visualizar. Estas son las de gran alcance en la detección y dan coordenadas muy precisas sobre dónde está el objeto. Se utilizan cuando en el proyecto no justifica tener un radar. Obviamente el vuelo a ciega me refiero que no emite radiofrecuencia, es un tema, pero depende de lo que yo tenga que cuidar. Tengo todos los demás elementos, cámara, campo de audio, para poder encontrar a ese dron que se está aproximando. Y se me aproxima la hora. Estamos bien, Juan Carlos, no te Bueno, preocupes, estamos bien. sí, estamos bien. Tengo acá el Sí, sí, reloj sí. gigante. ¿No escuchan el TikTok? No, 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 no hay problema. Bueno, esta es la visión que vamos a tener. Después hay un video asociado. Con un prismático térmico. Esto es un caso real en un evento deportivo que después Jorge explicará, donde es de muchísima ayuda para situaciones como esta, que teníamos niebla, ¿sí? Que era una niebla, nubes, perdón, y de repente cielo celeste, y de repente sol, y de repente todos los sistemas térmicos ayudan, y mucho, para poder encontrarlo. Después vamos a ver un caso donde no es un prismático, que tiene mucha menos sensibilidad. Este prismático tiene para grabar, tiene una cantidad de chiches muy interesante, pero nos sirve para verlo. De noche lo veríamos más rojo el punto, pero sin embargo las cámaras térmicas de día lo estarían viendo rojo. Ya veremos después los videos. Ok, neutralización de A1. Este es un rifle OGAM de 3 frecuencias. Esta antena que está aquí
GPS, esta antena que está aquí, direccional en la banda de 2.8 en Wi-Fi, y la que está dentro de este tubo, que por supuesto menor frecuencia más alta, la de 2.4. Esta es una mira para saber que estamos, no es que estemos tirando un rayito tan finito que necesitemos una mira telescópica, pero sí una mira para poder entender que el dron está en el centro de lo que estamos mirando. En realidad ahí técnicamente es un elipsoide de Fresnel el que envía la antena. En fin, hacia allá va la radiofrecuencia. Entonces aquí tenemos que ver normalmente el dron. Aquí tiene una botonera para programar, cuando yo apriete este gatillo, en qué frecuencia he determinado en el momento, por las circunstancias en las cuales estamos, disparar una frecuencia, por ejemplo GPS, o las 3, o 2,4, o 5,8, lo que decidamos. Esa decisión es larga de charlar, es para, hay toda una teoría y en qué circunstancias. Ya más adelante lo vamos a ver nuevamente. Los diagramas de radiación que hablábamos, antenas omnidireccionales, antenas direccionales. Este es un típico jammer de uso fijo o transportable. Disculpen. No es coronavirus, no se asusten, ya lo tuve y no lo tengo. Ya lo pasamos. Bien, estos jammer son de potencias variables, 10 watts por canal y 1 watt en la frecuencia de GPS, en los denominados civiles, y de ahí para arriba la potencia que quieran son los denominados militares. Su gabinete es Norma 1000 en particular, y verán 2, 4, 6 canales, y después encendido, apagado, en fin, todo lo demás. Y por su parte trasera, todas las salidas de conexión hacia las antenas. Cuando necesito hacer otras cosas, es apilable. Es un rack de 19 pulgadas. Esta es una ametralladora antiaérea, lisa y llanamente, de bajo calibre. No soy experto en armas, no quiero decir lo que no sé, pero creo que por ahí andaba el dato. Lo que sí tiene un tiro de 50 a 100 balas minuto, alta precisión, y está manejado por toda esta electrónica. Puede ser autónomo. Acá tener el radar, el detector de radiofrecuencia, todo lo que vimos hasta ahora, cámara, o puede ser también controlado desde el software central, que es lo normal. Es un uso más parecido, mucho más para lo militar o fronterizo. No es para usar en cualquier lugar. Otro jammer, ya con la antena incorporada, el jammer en punta de torre o arriba en un soporte, lo mismo, distintas bandas de frecuencia sobre distintas antenas, en este caso rotativo hacia la posición que le están entregando. Aquí tenemos nuestro amigo, el cazador de drones. Un ejemplo rápido. ¿Por qué lo cazo? Y porque lo quiero tener, quiero saber de dónde salió, por dónde vino, qué tiene, y si por la duda tiene un explosivo con un switch en una de sus patas, lo voy a llevar a un lugar seguro, tranquilo, lo voy a bajar yo, habiéndolo cazado con la malla. Hay otros que le arrojan una malla directamente y si cae y explota no está en una zona de peligro. No es de uso urbano o semiurbano. Otro tipo de jammer, omnidireccional totalmente, con una antena de características particulares por el lóbulo de radiación en forma horizontal. Lo dejamos ahí, un jammer. Otro modelo de gun o rifle, igual que este, con sus antenas dispuestas de otra manera. Es solamente eso. Después todo lo demás es similar. La mira es muy pequeña. En general la mira es un detalle para usarlo con drones lejanos. Y normalmente este tipo de armas se utilizan cuando el dron está a la vista del operador y en casos particulares. La niña bonita, 3 metros de altura, 8 metros de largo, 3, 4 metros de ancho, 3 metros, 50, una cosa así, de ancho. Estas son las antenas que están en un mástil telescópico, que están en un mástil telescópico de 15 metros, donde va a levantar todo lo que es la sensorización de radiofrecuencia o el radar. Acá tiene una antena de vínculo al costado, si se va a reportar a un sistema central. Y todo lo que ustedes ven aquí es
energía, combustible, generadores, y por aquí tiene la salida del láser totalmente movible, los 360 grados, y él se va a posicionar, la plataforma superior se va a posicionar hacia el lado del disparo. No nos olvidamos de nada por acá. Recordemos, por un lado lo detectamos y por el otro lado lo tenemos que neutralizar de la manera más conveniente posible. Todo está basado en diseños previos. Estos son nuestros diseños, una parte mínima para poder mostrar, sobre el aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires y sobre Ezeiza. Los puntos verdes son indicativos de dónde se encuentran ubicadas las antenas de sectores pequeños para cubrir grandes distancias de detección. En los sentidos de la pista están los radares. Aquí, mirando hacia allá, aquí, mirando hacia aquí, aquí y aquí. Como esta no se utiliza, en principio no se le puso la parte en el proyecto, ¿no? Pues todavía no está ejecutado, aclaro. En el proyecto todavía no se puso en esta pista número 3. Detectores de radiofrecuencia, bla, bla, un poco este esquema, este dibujo, donde estamos mostrando los distintos dispositivos, como la ubicación del dron, en fin, es genérico. Este es un aeropuerto no identificado porque en muchos casos no se puede dar el proyecto, ni siquiera ahí está marcado, pero es para mostrar de nuevo el concepto de burbuja. Yo tengo que hacer una burbuja que cubra al aeropuerto. En los aeropuertos, lo más particular es que no solo tengo que cubrir el aeropuerto, sino que tengo que cubrir el avión que va a venir buscando la cabecera de pista para aterrizar o para despegar, y aproximadamente a 8 kilómetros, dependiendo del tipo de avión, va a estar entre los 2.500 y los 4.500 metros de altura. Ustedes saben más que yo de esto, así que podrán corregirme, por supuesto, pero los radares mínimos que se exigen son de 8 kilómetros para los aeropuertos, ¿sí? Porque a esa altura pasean drones de pequeño, mediano o gran tamaño, o si se trata de un ataque, es posible volar a esa altura sin problema y más, dependiendo de los drones. Bueno, yo voy a dar paso ahora a mi amigo Jorge, para que él nos pueda terminar o avanzar en esta presentación. Muchas gracias, Juan Carlos, y bienvenido, Jorge. Bueno, quiero un segundo para darle absolutamente las gracias a todos aquellos que están en este momento escuchándonos. Muchas gracias, buenas noches, estamos a disposición para todas las preguntas. Adelante, Jorge. Gracias, Juan. Bueno, gracias, José, por la invitación a este noveno webinar para tratar el tema de antidrones. Y también muchas gracias a la audiencia, a todos los que están presentes en este webinar. Bueno, para ir al punto, ¿cómo es que se genera una industria de antidrones, siendo que los drones existen hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, la idea es que les mostremos un video de un acto, de un meeting que ocurrió en la ciudad de Dresden, en Alemania, el 16 de septiembre del 2013. Allí se van a poder ver a la canciller alemana, Angela Merkel, que, aunque sorprendida, pero sin perder la sonrisa, observa junto a otras personalidades del ámbito de la política cómo un dron se acerca a menos de 2 metros de distancia de ellos. Veamos el video. Bueno, alguien identifica que hay un dron volando, de hecho alguien lo filmó, se acerca y después les voy a contar cuál es el dato curioso para los que no conocen este evento. El que lo conoce ya sabe de qué se trata. La policía identifica dónde está el operador y le pide que baje el dron, ¿no? que haga la operación de landing. Fíjense lo que ocurre. Yo acá quiero detener el dron, ¿no? Lo voy a correr un poquito para atrás. Fíjense, el dron está acá.
fíjense que todas las personalidades, Angela Merkel y la gente que la acompaña, etcétera, están a menos de 2 metros de distancia, o el dron, mejor dicho, está a menos de 2 metros de distancia de donde están ellos aquí en ese escenario. Entonces, bueno, felizmente no pasó nada. El dron baja frente a esta gente, un colaborador lo retira y hasta ahí estuvo todo bien, no pasó nada. Pero, ¿qué hubiese pasado si ese dron hubiese tenido una carga explosiva y se pudiera haber detonado a distancia? Hubiésemos visto una imagen devastadora, porque ninguno de los asistentes hubiese podido hacer nada, absolutamente nada. Era un efecto sorpresa. No tenían armas ni nada de lo que mostró Juan para impedir y para mitigar el posible atentado. Felizmente se trató de un joven de 23 años que solo quería grabar imágenes para luego venderlas a la prensa, y que ante el pedido de la policía cumplió la orden, bajó el dron y nada, en el mismo escenario donde se estaba realizando el acto de campaña. A partir de este hecho, se puede decir que se generó la industria antidrón, porque evidentemente... Bueno, entonces, si hay otro video y tiene sonido y no lo escuchan, yo les relato lo que sucede. Bueno, decía entonces que los fabricantes de analizadores de espectro, que son instrumentos que sirven para realizar mediciones del espectro radioeléctrico, se pusieron a trabajar inmediatamente en Alemania, primero y después en otros países, para crear los equipos antidrones que, por supuesto, ya lo explicó Juan, tienen varias fases, detectan, inhiben, etcétera. Y así poder interferir las señales de telemetría, ¿no?, que van desde los comandos del operador del dron al dron y viceversa, y siendo las imágenes que registra la cámara, las del control de vuelo, etc. Bueno, ya lo comentaron ustedes, pero yo lo repaso. Así como la industria y la fabricación de equipos antidrones ha crecido y ha evolucionado muchísimo, siempre está tratando de evolucionar más y superar la evolución de los propios equipos de los drones que se van inventando, que por cierto cada vez son más grandes, soportan más peso, tienen más cantidad de baterías, las baterías tienen mayor duración, permiten vuelos más largos, bueno, etcétera. Si hablamos de helirrotores y si hablamos de aviones de ala fija, ni hablar. Entonces, son más rápidos, soportan mayor peso, mayor autonomía de vuelo, pueden llevar una carga útil, son más pequeños y por ello también más mortíferos. Entonces, la necesidad de construir elementos para realizar contramedidas es imperativa. En el ámbito comercial, hemos visto que ya en el paisaje urbano los vemos a veces, y también en el no urbano, en los campos, por ejemplo, son utilizados para la agricultura, en funciones de siembra, de fertilización, de diversas tareas que en el campo antes se desarrollaban o con otras aeronaves o con otras maquinarias. Hoy los drones están presentes y son un gran aporte, digamos. Después, en lo que es mantenimiento de líneas de alta tensión, torres de comunicaciones, granjas y campos de paneles solares, generadores eólicos, en lo que podría ser urbano, servicio de entrega, están volando drones y van a volar más drones. Ya esto lo tratamos lo trató, QSL, en el webinar número 7, que se habló bastante de la evolución de los drones. Ahora, claro, lamentablemente el uso malicioso de los drones existe, ya hubo muchos atentados, muchos eventos, lamentablemente. Esperemos que no haya más, pero la posibilidad existe. Los drones comerciales se pueden adquirir, no hay por ahora un registro previo, etcétera, etcétera. Se accede, se compran, sobre todo los recreativos. Después, bueno, hay otras organizaciones terroristas que fabrican sus propios drones, lo sabemos también, lamentablemente, y los usan para el mal, para el uso malicioso. Quiere decir que la respuesta de los fabricantes, tanto para atender la seguridad pública como privada, cada vez ha evolucionado más y hay diferentes tipos de equipo para diferentes y diversos segmentos de mercado, como vamos a ver. Este es un video donde nosotros colaboramos en varios eventos, ahora le vamos a mostrar algunos.
Esto fue en ocasión de los Juegos Olímpicos para la Juventud, que se desarrollaron en Buenos Aires del 6 de octubre al 18, en el año 2018. Este equipo que van a ver, este equipo, decía, es un radar que tiene una potencia, digamos que este es de uso militar, en definitiva. Pero bueno, ahí colaboramos con otros equipos y esto se utilizó porque digamos, tuvimos la visita de 4.000 atletas de 206 países para competir en 32 deportes, entonces realmente la cantidad de gente que estuvo presente acá en Argentina en esa oportunidad hizo que fuera necesario recurrir a este tipo de elementos, de equipamientos importantes. En este caso manejado por fuerzas de seguridad y militares. Como se puede ver, bueno, hay una pantalla, esto un poco es lo que contó Juan, que se puede detectar a gran distancia si hay equipos, digamos, volando. En este caso, bueno, se había cerrado el espacio aéreo, había una ceremonia, etc. Bueno, este caso, mucha gente seguramente lo debe conocer, el que no, vamos a mostrar este video, que para el caso de un atentado, que felizmente no se produjo en su totalidad, hubo algunos heridos leves, pero bueno, lo vemos. Ahí se escucha la primera explosión. Si no se escucha el audio, comento que hubo 2 explosiones. ¿Se escucha el audio, José? ¿Juan? No, Bueno, no se escucha, pero se no ve se muy escucha, bien. bueno, entonces Sí, yo lo hubo estoy. Sí se escucha, sí se escucha. Lo vamos a pasar de nuevo, en todo caso lo comentamos y lo volvemos a reiterar. Hubo una explosión, una primera explosión cerca del escenario donde estaba, del palco donde estaba Maduro, y una segunda explosión que ocurrió a unos 350 metros. Ahí se escucha la segunda explosión y ahí se produce el desbande de las fuerzas militares que estaban en el desfile. Lo detengo un momento para comentarles, porque si algunos escuchan el audio y otros no, para no hablar sobre el audio. Ustedes vieron que hubo 2 explosiones, una que estuvo cerca del escenario y otra que fue a 350 metros. Cae el dron, que ahora cuando continúe la proyección del video, van a ver dónde es que cae el dron, etcétera, algunos heridos. Bueno, en definitiva, no había un elemento para detectar, no había un elemento para neutralizar. Acá las fallas pueden haber sido, gracias a que hubo una falla, no hubo gente más herida y muertos, etcétera, ¿verdad? Pero digamos que es ilustrativo a efectos de comentar que estos equipos se pueden usar en forma maliciosa y que puede ser terrible el daño, ¿no? Estos son los equipos comerciales que se pueden utilizar para transportar cargas explosivas. Pueden portar una cámara y pueden portar explosivos. El tipo de explosivos que usan por lo general son explosivos plásticos, que se pueden explotar, que pueden activarse en forma remota. Ahí se puede ver algunos soldados que están recibiendo el agradecimiento del presidente en ocasión de aquel atentado. Bueno, por ahora lo único que vimos, y fue el principio del webinar número 7, cuando se trató el tema de los drones, la evolución de los drones, lo que pasó en Heathrow y en otros aeropuertos que se tuvieron que suspender las operaciones. Entonces, ¿cuáles son las locaciones o los lugares con mayor exposición
a sufrir un atentado o simplemente molestias, como ocurrió en los de Londres y en otros. Es decir, que en aeropuertos y puertos son lugares sensibles, críticos, que debieran tener ya a esta altura todos, por lo menos los que tienen vuelos internacionales y regionales importantes, tendrían que tener antidrones, sin ninguna duda, todos los aeródromos de ese nivel. Las infraestructuras críticas, las instalaciones correccionales, estadios y eventos donde se desarrollan, digamos, eventos públicos, donde concurre mucha gente, bases militares y bases estratégicas, también para desarrollar control en fronteras, protección de personalidades importantes y operaciones de vigilancia y toma de imágenes para temas de investigación, etcétera, tendrían que estar protegidos cuando operan fuerzas de seguridad. Entonces, necesitamos que esto se difunda y que las autoridades tomen realmente la dimensión de la necesidad de contar con este tipo de equipos. ¿Cómo son los sistemas antidrones y cómo actúan en forma integral? Hoy la mayoría de las empresas ya están generando plataformas totalmente personalizables que permiten tener el control y el comando total de la operación. Se pueden agregar sensores a una infraestructura que ya exista en un aeropuerto, en una industria, etc. Y se pueden prever misiones basadas en mapas. La conciencia situacional distribuida implica que con cualquiera de los elementos que mencionó Juan, tanto en la fase de detección, de neutralización o de destrucción, exista esa conciencia situacional que nos va a permitir percibir, comprender y proyectar de la mejor manera la operación o la defensa en este caso. Una cosa muy importante para destacar es que se pueden integrar a sistemas de terceros. Ya hay algo operando y funcionando hoy. La inmensa mayoría de los fabricantes están abiertos a conectarse con otros sistemas y también a integrar hardware, que esto también es muy importante. Todo lo que es cámaras que comentó Juan, RGB, térmicas, etc. Bueno, hoy por hoy hay diferentes fábricas en el mundo que cada una de ellas tiene mayor capacidad y entonces es interesante que no haya un problema de marca a la hora de elegir periféricos. Por eso, tanto los detectores de radiofrecuencia como los jammer o como los sistemas infrarrojos de las cámaras, etcétera, hoy por hoy se pueden integrar perfectamente. Hay empresas que están a la vanguardia de esto. Nosotros representamos a varias empresas, pero fundamentalmente representamos a una, que es la que está a la vanguardia y que permite esto de que pueda haber integración. Bueno, Juan se refirió a esto en lo que hace a la toma de control. Justamente esta compañía que digamos que podemos decir nosotros que es la número 1 hoy en desarrollo, tiene la ventaja de la toma de control del dron. Porque los jammer, que son esos rifles que mostró Juan antes, que son operados por una persona, tienen la posibilidad de hacer que el dron baje. Después le vamos a mostrar un video. Nosotros acá en Argentina, en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, hicimos un proyecto y le vamos a mostrar cómo se detectó y se neutralizó un dron, ¿no? En este caso con un jammer, con un rifle, con un arma de mano. Entonces, esa toma de control con un jammer, con un rifle, permite únicamente bajarlo al dron. Si uno lo detecta lejos, bien, eso es interesante. Ahora, si la detección se produce muy cerca, tal vez ya no hay tiempo cuando uno lo quiere bajar pese a que se pueda. Porque si el dron traslada una carga explosiva, el daño lo puede llegar a realizar igual. En este caso, después cuando veamos el video, le vamos a mostrar un poco cómo fue la evaluación de ese proyecto. Bueno, se pueden hoy, con esta toma de control de estas nuevas plataformas, generar zonas de exclusión aérea. Por ejemplo, en la Casa de Gobierno había 2 zonas puntuales. Una donde está el helipuerto, que está aproximadamente a 350, 400 metros
que es donde desciende el presidente en el helicóptero, luego hace una caminata, etcétera. Bueno, en fin, se podía realizar una zona de exclusión aérea para que entre el helicóptero y los drones no, o entren drones, como dice por acá, lista blanca para drones autorizados. Estos software ya permiten que determinados drones, que se coloca la marca, el modelo, el número de serie, etcétera, etcétera, puedan operar, y los que no están en esa lista, por supuesto, pertenecerían a una lista negra, que son los que van a ser detectados, neutralizados y o destruidos. También es importante contar con esta toma de control, porque si el sitio o el objetivo es atacado por un enjambre de drones, o una bandada de drones, como decía Juan, si contamos con una, dos o tres personas con rifles, no llegan a tiempo para operar y para bajarlos. Entonces, la única forma es tomar el control de ese enjambre de drones, pero tomar el control total, para rechazarlo. Y si tienen cargas explosivas, alejarlos. Esta toma de control puede ser automatizada o puede ser manual. Y también se pueden integrar estos sistemas a todo tipo de gerenciamiento de video, etcétera, etcétera, que pueden ser propios o de terceros. Bueno, estos eventos que les vamos a mostrar ahora son eventos en los que nosotros participamos activamente y ocurrieron ya hace un tiempo. Esto es la Copa Libertadores de América del año 2018, fines del año 2018. Acá para los que, ya te doy la palabra, Juan, para los que no son argentinos, que sabemos que hay gente de varios países latinoamericanos, tal vez lo sepan, tal vez no, habrá algunos fanáticos del fútbol que sí conocen la rivalidad importante que hay entre el Club Atlético Boca y el Club Atlético River. Sí, Juan, adelante. Sacá la parte de abajo, por favor. Bueno, Juan quiere que saque la parte de abajo porque esto es lo que conocemos acá como Bombonera, el estadio del Club Atlético Boca, y esta fotografía acá abajo es el estadio del Club River Plate. El gallinero, el gallinero. Perdón, bueno, para poner una cuota de humor, ya está. bien. Bueno, entonces acá, Adelante, como decía, adelante. participamos activamente en estos eventos. Desgraciadamente no producido por un dron, pero sí producido por otras circunstancias. La final de este partido, como algunos saben, se tuvo que disputar en Madrid, en el estadio del Real Madrid, justamente, ¿no? Porque, bueno, no estaban dadas las garantías y la seguridad aquí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? Acá nosotros concurrimos con un equipo, acá estamos algunos de los que participamos. Había jammer como el que mostró Juan, que podíamos operar. ¿Cuál fue la necesidad que el gobierno de la ciudad nos pidió que nosotros desarrolláramos esta tarea? Nos pidió que dentro del estadio, en Boca, que fue el primer partido de ida, había drones con lista blanca, es decir, había drones que, si bien ninguno podía entrar en el perímetro del estadio, es decir, hacia adentro, hacia las tribunas donde había gente, había algunos que sí podían operar para tomar las imágenes de las cadenas oficiales de transmisión que habían pagado por los derechos, las que conocemos, Fox, etc. Y otros que no, porque puede haber drones de particulares que simplemente están curioseando o están grabando para retransmitir imágenes en forma ilegal. Entonces, acá tuvimos los diferentes equipos, tanto para la detección, para la neutralización. No teníamos drones suicidas, no existían en ese momento, y si existían, nosotros no los teníamos disponibles acá, con el equipo con el que contamos. Pero, bueno, nada, por suerte lo que nos pidieron lo cumplimos, 100%. Digamos que filmaron o retransmitieron imágenes a aquellos drones de aquellas empresas que estaban autorizadas, y los que no estaban autorizados fueron neutralizados y alejados del estadio. ¿Querés agregar algo, Juan, con respecto a esto? Bueno, muy fácil si les contás un poquito los elementos que están en esta cabina. Esta es la cabina que nos fue asignada en la parte superior del estadio de Boca, y acá se ven la distribución de algunos de los elementos. Lo único que queda sin verse son las antenas fijas de los sistemas omnidireccionales que estaban sobre este techo, sobre el techo de la derecha. Yo dije, este techo, estoy corriendo mi cursor y no se ve. Acá, donde está Uriel, perdón.
donde está Uriel, sobre ese techo, teníamos las antenas omnidireccionales. Esto estaba complementado con, en la tribuna de enfrente, otro grupo similar a este que estaba en la cabina techada, para cubrir la parte trasera que nosotros no teníamos observación desde esta cabina. Entonces así teníamos los 360 grados. Igual a nivel de radiofrecuencia estábamos cubriendo 360 grados, pero a nivel óptico, no. Solamente eso, Jorge, gracias. Bien. Bueno, perdón, voy a retroceder a... Bien. Bueno, acá tenemos otro video que creo que es el video, si mal no recuerdo, es el del estadio de River este. Sí, este creo que acá vos mencionaste algo de la cámara térmica. Sí, exacto. Acá también estábamos operando con cámara térmica y después creo que está la imagen, no en esta, sino en otro lugar. Bueno, acá aparece un dron, o sea, la operación es similar a la que comenté antes en el estadio de Boca. Nosotros teníamos que impedir que los drones ingresen después del perímetro, digamos, donde comienzan las tribunas, de afuera hacia adentro, no podía entrar ningún dron. No solamente para impedir que otros drones graben imágenes y demás. Como ustedes saben, si un dron cae de una altura considerable por el peso de la batería, el peso del propio dron, etcétera, etcétera, puede generar un daño importante, ocasionar la pérdida de la vida de una persona o heridas muy graves. Entonces, la razón fundamental por la cual no se permite volar estos equipos sobre público, sobre personas, es por el accidente que puede provocar, por acción o por omisión, o porque las baterías terminan su carga y entonces el dron no tiene el combustible necesario para que los motores funcionen, entonces caería. Con lo cual, bueno, esa ya es una falla de un factor humano, ¿no? Que no se previó, o una falla del equipo. Acá con la cámara térmica lo que se está viendo que el dron desciende, perdón, no es una cámara térmica esta, correcto. No. Lo que estamos viendo, digo, es que bajamos este dron, que se bajó con el jammer personal, y bueno, nada, después se llevó para que se haga el peritaje que corresponda, etcétera, de dónde venía el dron, de quién era, etcétera. Bueno, acá estamos, perdón, con la casa, esto tiene que ver con la casa de gobierno, la Casa Rosada. Bueno, acá yo les contaba lo del helipuerto, bueno, está, digamos, de donde está esta terraza hacia el río, acá, en esta diapositiva que se ve, acá enfrente está el helipuerto. Ahora hay un video que le vamos a mostrar cómo interceptamos un dron o cómo neutralizamos un dron. Bueno, se llevó este rifle, ¿verdad? Que es el GAN que comentaba Juan, con las 3 antenas, etcétera, para inhibir GPS 2.4, 5.8, son las frecuencias que utilizan los drones habitualmente. Este es parte del equipo que colocamos, un multisensor con una cámara, micrófonos, acá hay un jammer, este es un RF que es, digamos, un radar de frecuencias, y acá está parte del equipo también. Bien, este es el video donde voy a señalar con el cursor, si no lo ven, disculpen, pero acá se ve el dron, ¿verdad? Se va a desplazar hacia la derecha y en un momento del desplazamiento, ahí se está desplazando, yo lo sigo con el cursor, está por acá, y ahora van a ver que cuando se interfiere la señal, el dron comienza a bajar de una manera bastante considerable, ¿ven? Acá perdió el control, el piloto perdió el control completamente. Entonces, esto ocurre con este equipo allá por el 2018. Fue este análisis de proyecto, ¿no es cierto? Bueno, hoy ya hay equipos con más potencia, con más alcance, otro tipo de equipos que acompañan a que denominamos jammer o GAN portable. Bien. Bueno, para completar con algunos casos donde tuvimos participación en seguridad pública,
Guernica es un predio muy importante, de dimensiones muy grandes. Yo creo que superaba los 10 kilómetros por 10 kilómetros, pero dentro de ese perímetro había un área mucho más chica, digamos 3 kilómetros por 3, donde se había asentado gente, habían usurpado ese terreno, y esto para las personas que no son argentinas, que no conocen de este hecho, les contamos que fue un operativo que se resolvió su logística en forma muy importante, porque, digamos, intervinieron 4.000 hombres. Entonces, lo que no querían acá, en este caso, es que hubiera una inteligencia previa, que alguien con drones pudiera estar observando qué era lo que pasaba en las adyacencias y prever si la autoridad iba a actuar o no. Y además, cuando las autoridades actuaban, lo que no querían era que los drones, al servicio de las señales televisivas, simplemente para informar, que por supuesto que es un derecho que la población tiene, pero en aras de esa información podían hacer fracasar el operativo, y se había movilizado tanta gente para que digamos, los resultados del operativo fuesen lo más digamos, cercanos a que hubiese ningún herido, que todo transcurriese en forma normal. Como ustedes saben, legalmente en la mayoría de los países, los operativos de desalojo se tienen que hacer en las primeras horas del día, o a partir, es obligatorio, a partir de las primeras horas del día. Bueno, nosotros concurrimos ahí con nuestros equipos y colaboramos con las fuerzas para que no naveguen drones que no estaban, digamos, permitidos. Solamente volaron los de las fuerzas de seguridad. Este video que vamos a mostrar ahora tiene que ver con lo que puede sucederle a una turbina de un avión en vuelo, ¿no es cierto? Cuando un dron entra dentro de la misma mientras está funcionando. El daño que... Perdón. El daño que puede provocar bueno, hay toda una tabla acá de valores, etcétera. No quiero entrar en el tema técnico, pero un dron de recreación que vuela a una altura considerable, ¿no? Si bien hay legislación, bueno, que hay zonas de vuelo prohibido, etcétera, etcétera, y alturas máximas, lamentablemente los fabricantes hoy por hoy fabrican drones que pueden volar a 500, a 1000 metros y más también. Entonces, claramente, como les vamos a contar después, en la trayectoria, por ejemplo, en el Aeroparque, que es un proyecto en el que intervenimos, la zona de descenso puede ser alcanzada con un dron de recreación. Entonces, ¿qué podría pasar si es chocado el avión o en la ruta de descenso el dron entra en la turbina? ¿Querés agregar algo acá con esto, Juan? No, está perfecto lo dicho. Es una simulación en condiciones reales, con un dron real. No me acuerdo qué modelo de JI es, pero no es de los más grandes. Ustedes lo ven en proporción a la turbina. Y lo que es difícil es pegarle a una turbina de un avión en vuelo, pero ya hay sensores de temperatura que en realidad se hicieron para otras cosas, pero que se pueden acoplar a los drones para, visto el avión de frente, ver 4 puntos calientes e ir a uno de los 4, o 2 si tiene dos turbinas, ¿no? E ir a uno de ellos. Y el otro peligro es que peguen el radomo delantero donde está todo el instrumental. Cosa que en una foto, creo que va a estar más adelante, tuvimos un caso donde le pegó a un costadito. Bien. ¿Listo, bueno, Jorge? continúo. Bueno, entonces en los aeropuertos, cuando hicimos la invitación, nosotros le dijimos a José, mira, tendríamos, porque nosotros no queremos que esto ocurra, simplemente estamos mencionando las posibilidades de un mal uso de los drones, o lo que puede ocurrir con los drones, a efectos de tomar conciencia y simplemente saber que esto puede suceder y cómo mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, en los aeropuertos, si aparecen drones, aunque no sean drones para uso malicioso, lo primero que va a suceder, como pasó en Londres, es que va a haber demoras en las operaciones de despegues, en los aterrizajes y toda otra acción relacionada con demoras y cancelaciones de los vuelos.
o se van a desviar, como también pasó, hacia otras alternativas de aterrizaje, todas las aeronaves que debían concurrir allí por los slots que ya estaban reservados. O ocasionar cierre de aeropuertos completos por un espacio de tiempo que no se conoce previamente. O la última posibilidad que estamos analizando con la turbina, impactos directos con aeronaves en zonas de aproximación y ascenso. Acá esto que están viendo acá, que es un helicóptero, creo que es Bell, la marca, fue impactado, esto ocurrió en Santiago, en Chile, no hace tanto. Bueno, el helicóptero estaba volando por un helicorredor o estaba haciendo una operación de vigilancia, esto era sobre una playa, y había una persona con un dron y el dron impactó, entró dentro del cockpit y lesionó al piloto. No sé si alcanzan a ver, acá el vidrio está roto. Esto que ven acá es un avión, creo que es un Embraer que acá está la huella que dejó el dron, gracias a Dios pegó acá en esta parte cerca de la cabina y no entró en la turbina. Este fue un vuelo de Aerolíneas Argentinas que se dirigía desde Neuquén a Aeroparque. Y a más o menos 500 metros de la cabecera de la pista había gente volando con un dron y nada, no se supo si quería filmar, o sea, qué es lo que quería hacer el que comandaba el dron, pero lo cierto es que el accidente se produjo. Bueno, finalmente acá están instalaciones típicas, digamos, que son las que se utilizan en los aeropuertos más importantes. Ya hay muchos aeropuertos en el mundo que tienen todo tipo de sensores y sistemas de lo que les comentamos, que son plataformas que permiten el comando y control de todos estos elementos. Perdón, ¿Qué otra Jorge. Sí. Perdón, una cosita nada más. Sí. Conocidos, porque muchas cosas se mantienen en forma confidencial, pero conocidos, son 68 aeropuertos en el mundo sin saber en China lo que hay. Y lo demás los que declaran los países, pero calculamos que son más. Algunos aeropuertos que tienen zonas militares no dicen nada sobre el tema de sus antidrones, sus sistemas antidrones. Nada más. Bien. Bien, bueno, entonces, ¿qué otros riesgos tenemos? Y yo decía hace un momento que habíamos hablado con José, que así como estamos mostrando todo lo malo que se puede hacer con los drones, el uso malicioso, también tenemos que comentar que, bueno, si estos sistemas están presentes, ¿qué beneficios traen, no? Bueno, obviamente que vamos a impedir, tal vez no en un 100%, pero sí en un porcentaje cercano a ese 100%, la incursión de drones que por acción o por omisión, por uso malicioso o simplemente por algún problema mecánico del dron o impericia del piloto, etcétera, termine sucediendo un accidente. Como por ejemplo en las infraestructuras críticas. Pueden ocurrir generación de transporte y energía eléctrica, petróleo o gas, que salgan de servicio, y bueno, eso evidentemente es industria de industrias. Imagínense la desventaja que puede existir si no se cuida adecuadamente estos sectores, o una planta de tratamiento derivado de petróleo y gas, o industrias químicas, plantas de tratamiento de aguas para consumo humano, ni hablar sistemas de comunicaciones, y de pronto nos apagan. Acá el año pasado tuvimos un problema, no generado por un dron, pero bueno, fue un ensayo de qué pasaría si se corta la energía durante prácticamente, creo que pasaron más de 24 horas. No, donde uno tiene que cuidar la carga del celular, porque si no tiene forma de cargar la batería, aparte de que no sé, pudo haber caído alguna planta de transmisión de alguna señal, nos quedamos sin celular, ¿no? Entonces, y esto no fue, reitero, por la incursión de un dron, fue por otra falla técnica. En el caso de los estadios y los eventos, como les mostramos, no hubo o impedimos que haya daños físicos. O también otra cosa importante, que lo detectamos porque realmente ocurrió, en un clásico de lo que comentaba Juan, Boca River, River había descendido de categoría, esto hace varios años, y entonces en un evento deportivo, con un dron, transportaron un cartel haciendo alusión a que River Plate había descendido, etcétera. Se le llamó el fantasmita de la B. Bueno, entonces si se permite que
que un dron entre con un cartel, etcétera, a un lugar donde concurre mucha gente, puede ser un estadio de fútbol o puede ser otro evento, y esto genera problemas en los, digamos, que puede haber un público A y un público B. Bueno, entonces hay que tratar de evitar que esta acción pueda llevarse a cabo. Lo mismo que la retransmisión y venta ilegal de imágenes, que ya sería otro tipo de delito, o un atentado terrorista. Si hablamos de instalaciones correccionales, bueno, la ventaja de tener este tipo de equipos es evitar que desde el espacio aéreo se ingresen armas, se ingresen drogas, etc. Y los encarcelados, bueno, puedan tomar alguna acción que no sea deseada. Bueno, acá hay una serie de vínculos, etc. Nosotros, la idea es después pasarles algún correo nuestro, más allá de contestar, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a compartir información con aquellos que lo soliciten, vamos a poner un correo electrónico para que nos envíen sus pedidos. Así que, bueno, todo esto que está en pantalla, que digamos, un poco mirando el reloj, ya estamos excedidos con el tiempo. Para devolver la palabra a José, avanzo rápido con un resumen. Bueno, ya se han cortado comunicaciones de diferentes empresas en distintos países, se han hackeado redes Wi-Fi para hacer inteligencia y obtener datos, se han realizado ataques químicos, los narcotraficantes hoy utilizan el dron como un medio más de llevar y traer estupefacientes, ataques terroristas, extorsión a personas con imágenes privadas de su vida, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos documentos que están acá en pantalla, que son trabajos que nosotros hemos realizado y que no tenemos problema en compartirlos, en la medida que ustedes los soliciten, se los podemos enviar. Adelante, José, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Jorge, muy interesante. Como ya habíamos comentado, desde que nos conocimos, esto ha sido definitivamente algo novedoso, sobre todo para mí, dado que yo estoy normalmente asociado a los aspectos de seguridad que tienen que ver con el ámbito más social que antisocial. Entonces, definitivamente esta información es nueva, es valiosa, ya estamos conscientes de lo que puede suceder y por lo tanto hay que estar preparados, sobre todo todas aquellas organizaciones que tienen infraestructura crítica que hay que cuidar, y en nuestro caso específico, dentro del área que nosotros nos manejamos, evidentemente los aeropuertos y también hangares y otra infraestructura crítica para la aviación civil. Muy bien, muchísimas gracias a Jorge, muchísimas gracias a Juan Carlos. Dejamos abierta la posibilidad de hacer algunas preguntas, todavía nos quedan unos minutos. También siempre estamos a través de nuestro mail, a través del mail de Fejurón, que ya lo mostraron, y también a través del mail nuestro, info@qslconsult.com. Lo importante es que ustedes se sientan servidos con toda la información y darles, evidentemente, la información que ustedes requieren y necesitan. No sé si haya alguien que quisiera poder levantar la mano para... No veo a nadie. Tomás Alfredo. Adelante, Tomás. Sí, buenas noches. Ante todo, agradecer la participación de los excelentes expositores y de los demás colegas que ha sido bastante contributiva. La pregunta específica para los exponentes es si cómo ven respaldadas estas actividades desde el punto de vista legal, normativo o regulatorio, cada uno en su área de influencia y área de acción. Muchas gracias. Bueno, me permitís, Juan, que justo yo estoy terminando el curso de piloto de dron y, bueno, algunas regulaciones estoy al tanto, pero fundamentalmente fuera de esa posibilidad de tener mi licencia de piloto, puedo decir lo siguiente. En Argentina, Tomás, estos equipos antidrones solamente pueden ser utilizados por fuerzas de seguridad. No pueden utilizarlo los civiles. Si lo compra una institución, por ejemplo, un club de fútbol, porque tiene que proteger
su estadio, etcétera, etcétera, lo puede hacer, puede comprarlo, pero lo tienen que operar personas que pertenezcan a fuerzas de seguridad, exclusivamente. Así lo dice nuestra legislación. ¿Eso responde a tu pregunta o necesitas ampliar? ¿Querés agregar algo vos mientras tanto, Juan? No, me parece perfecto, no solamente agregar un dato anecdótico, pero desde el punto de vista autorización de frecuencia, como estamos trabajando en bandas libres, que son las bandas de Wi-Fi, por ahora no está reglamentado. Así que no tenemos que ir a homologar o pedir una autorización a la Secretaría de, bueno, hoy Ministerio de Comunicaciones, para utilizar un jammer. Hay toda una discusión sobre la legalidad del uso, pero cuando se trata de salvar la vida humana y usado por fuerzas de seguridad, por ahora no hay inconveniente. Solo para agradecer la respuesta, fue bastante puntual y me quedó bastante claro. También, por lo que acaba de decir el colega, veo que prácticamente estamos bastante acreditados como una institución del Estado en tomando medidas de seguridad, ya sea de security o safety, en cualquiera de las acciones. En ese sentido, comparto plenamente con ustedes y agradezco la colaboración. Muy amable, gracias. Una Muchas sola gracias. aclaración más, José, una sola aclaración más, si me permitís, es que Sí, por supuesto. en los países como toda Europa, Estados Unidos, no sé, Israel, Medio Oriente en general y todo lo demás, están autorizados a utilizarlo. En algunos casos por una legislación general y en otros casos por particularidades, sobre todo en el tema aeroportuario. Correcto. Adelante, Orlando, está con el micrófono apagado. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Caramba, la verdad es que, al igual que José, estoy bastante sorprendido, aunque en momentos sospechaba pues que este tipo de acciones con drones podía llegar. La pregunta debe ser directa, o sea, hay que tomar medidas, afecta a muchos de los, no solamente los dos anexos que José nombró, que es seguridad de la aviación civil, el 17 y el 19 de seguridad operacional, sino afecta muchísimo más, afecta aeropuertos, afecta tránsito aéreo, afecta operaciones, incluso afecta el anexo 1. Y además de esto, pues es un peligro constante el que haya desarrollado tan violentamente y ahora con la pandemia muchísimo más esta actividad. Y quiero decirles a ustedes que muchísimas gracias por este conocimiento y gracias a QSL que siempre está al día en esto. Y felicitaciones realmente por esta presentación. Bueno, gracias, Orlando. ¿Más? Hay un mail en una de las diapositivas que siguen, José, para que si alguno quiere tomar nota, más allá de que cuando se le envíe la presentación lo van a tener, si alguien quiere escribir, porque la pregunta es más extensa, porque necesita más información. Sí, correcto. Acuérdense que aquellos que se inscribieron a través del formulario y recibieron el link, obviamente ya tenemos su mail, así que les vamos a enviar el material. Tanto el video te requiere una edición y eso significa que va a estar disponible aquí en unas 48 horas aproximadamente y lo enviaremos el link del video más la presentación en PDF. Como siempre, todos los videos que hemos preparado, más los webinars, ustedes los pueden ver en línea en nuestra página web qslconsultonline.com y también en nuestro canal de YouTube, que ahí tienen la dirección youtube.com /qslconsult. Además, cualquiera que no se haya podido inscribir, por favor escríbanos a nuestro mail info@qslconsult.com
de tal manera de asegurarnos que reciban el material que hemos prometido. El mail está aquí abajo, info@qslconsult.com. Bueno, no me queda nada más que agradecer a los participantes, Juan Carlos, Jorge, muy valiosa la información, muy ilustrativa. Agradecer a Snyder, que siempre colabora con QSL en todos los webinars, él siempre está detrás de las cámaras en el apoyo técnico. Así que Snyder Sepúlveda, estamos muy agradecidos, como siempre. Y, muy agradecido, muy así es. agradecido. Y a la espera del video, a la espera del video. Muy bien. El video. Ok, gracias amigos. Esperamos verlos pronto en nuestro siguiente webinar. Nosotros estamos siempre colaborando para nuestra industria, de tal manera de que en estos momentos tan difíciles, tan complejos que estamos viviendo, podamos tener información valiosa que nos permita tomar decisiones. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, José. Gracias, Buenas José. noches. Buenas Gracias a noches a todos. todos. Gracias a todos.